Buenas tardes o buenos días, que alguien me diga si se escucha bien, por favor, y se ve bien ¿Sí la se escucha pantalla. bien? Sí. Sí, se ve bien, doctor. Sí, se ve Se escucha bien, bien. se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos hoy a comenzar lo que yo considero la unidad más importante de este semestre y de este curso. Hoy vamos a estudiar las redes, la unidad 7, donde vamos a aprender todo lo relacionado con las redes de distribución, incluido el diseño de la red de distribución. Si nosotros tomamos en cuenta que el objetivo principal de esta materia es precisamente que ustedes aprendan a diseñar redes de distribución de agua potable, pues evidentemente resulta que esta es la unidad más importante. Y lo que yo les pido es que no falten a ninguna de estas clases porque todas son fundamentales. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy porque esta unidad nos va a llevar varias clases y terminando la unidad tomamos el segundo parcial. Vamos a comenzar con la unidad 7 de redes de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos para efectuar el diseño de una red de distribución de agua potable. Para comenzar, vamos a empezar por el punto 7.1, donde vamos a definir qué cosa se conoce como red de distribución. Y se define como una red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones destinadas al suministro de agua a todos los usuarios de un área de cobertura. Aquí en esta gráfica, nosotros en esta foto, esta imagen, nosotros lo que vemos aquí no es más que un sistema de distribución. Ahora, cuando hablamos de la red de distribución propiamente dicha, es del conjunto de tuberías que pasan por el interior de estas edificaciones para poder dotar de agua a cada uno de los usuarios que tienen o que viven en estas edificaciones. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son los requisitos principales que debe reunir una red de distribución? En primer lugar, debe suministrar agua potable a los usuarios a solicitud inmediata en las cantidades necesarias y con la presión requerida. ¿Qué significa eso? Que la red de distribución tiene que estar preparada para que en el momento en que un usuario llegue a la oficina del consumidor de la empresa que presta el servicio de distribución de agua potable y solicite un servicio, este servicio, o sea, que le conecten una cometida para contar con el servicio de agua potable, no se ha ido el usuario de la empresa y ya deben estar saliendo los operarios para poder hacerle las instalaciones de acometida y brindar este servicio. O sea, que tiene que estar bien condicionada como para prestar el servicio de manera inmediata en el momento preciso en que se solicite. En segundo lugar, debe garantizar una operación continua. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que entregarle el agua a los usuarios durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Ese es otro elemento que debe garantizar o que debe tener como requisito un servicio de distribución de agua. O sea que debemos garantizarle el agua a los usuarios durante los 365 días que dure el año. Y por último lugar, un servicio de agua debe llenar todas las condiciones económicas de toda obra de ingeniería, considerando que la red de distribución representa las 2/3 partes de la inversión total del sistema de distribución de agua. O sea, que nosotros, ¿qué significa eso? Que nosotros, cuando prestemos, tengamos una red de distribución, esa red de distribución tiene que ser capaz de entregar, como bien dice el primer punto, los volúmenes de agua
con la presión requerida a nivel del usuario. Si nosotros no podemos satisfacer esas dos necesidades fundamentales, entonces nuestro sistema será un fracaso desde el punto de vista económico porque hemos hecho una inversión y no podemos con ello satisfacer la demanda de nuestros usuarios. Estos requisitos siempre deben ser chequeados y siempre deben cumplirse en un sistema de distribución de agua. Bueno, vamos a ver en el tercer punto cuáles son las componentes principales de una red de distribución. Bueno, una red de distribución de agua potable debe estar compuesta, en primer lugar, por lo que se conocen como las tuberías principales. Entiéndanme hasta ahora, porque ahorita vamos a irla viendo cada una de ellas, que la tubería principal es esta que está contorneando todo el área de cobertura. O sea, es de color rojo. Supongamos que estas son todos los manzanos que nosotros tenemos que dotar con agua potable con el diseño de nuestra red. Bueno, la tubería principal es aquella que me encierra, me enmarca o me anilla todo el área de cobertura. En esta foto que está acá es la tubería que hemos denominado o hemos coloreado con rojo. ¿Está bien? Ahora, la del otro tipo de componentes son las tuberías secundarias. Las tuberías secundarias son aquellas tuberías que salen de las tuberías principales para conformar entre ellas las mallas o los circuitos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos una red o un circuito que tiene única y exclusivamente 8 manzanos. Pero imagínense ustedes hacer la red de agua potable para Santa Cruz. ¿Cuántos manzanos no tiene Santa Cruz? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Hay una dificultad grande en el diseño de las redes de distribución y es que los software, los grandes software que se manejan, solo pueden admitir hasta mil, perdón, solo pueden admitir hasta 1000 circuitos. 1000 circuitos. Si nosotros fuéramos a considerar en el diseño de la ciudad de Santa Cruz un circuito como un manzano, entonces no podríamos simularlo en un software. Entonces, en aquellos lugares donde tenemos un área de cobertura muy grande, como es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, va a ser imposible que nosotros podamos hacer que en un circuito abarque un solo manzano. Para ponerle un ejemplo, cuando yo hice el cálculo de la red de Cospail, kilómetro 9, doble vía La Guardia, por la magnitud que tenía Cospail, el área de cobertura de Cospail, yo tuve que considerar dentro de un circuito o una malla hasta 9 manzanos. O sea, porque si consideraba menos, entonces me iba a pasar de los 1000 circuitos y no iba a poderle introducir la información al software. Entonces esa es una limitante que tienen todos los software. No hay uno que te permita más de 1000 circuitos. ¿Está claro? Entonces esa es una limitante, lo cual significa que muchas veces una malla o un manzano alcanza más de un circuito dentro de ese manzano. ¿Qué va a significar eso? Vamos a suponer que el circuito 1 que estoy siguiendo con mi puntero, esta es la línea azul de la tubería secundaria y esta es la principal de la tubería roja, abarca 2 circuitos. Ahora, cuando yo voy a hacer el cálculo, yo no hago el cálculo de todas las tuberías, sino que el cálculo solo lo hago para las tuberías principales y secundarias que me conforman la malla o el circuito. Pero voy a tener entre manzanos,
voy a tener calles que no van a pasar ni tuberías secundarias ni tuberías principales. Esas tuberías, yo no, a pesar de que no las calculo, porque mi cálculo solo llega hasta las tuberías principales y secundarias, estas tuberías que se colocan en aquellas calles en que no pasan ni tuberías principales ni secundarias, se le conocen como tuberías distribuidoras, que es esta que está aquí en color, como un color verde, más o menos, entre verde y negro, no se puede distinguir, le di un color bastante diferente. Pero bueno, en este caso, estas tuberías se le conoce, a pesar de que no se calculan, se tienen que colocar porque lógicamente son de las que yo voy a sacar las acometidas para darle agua a los usuarios que están en esa calle. Entonces, esas tuberías se le llaman tuberías de relleno o tuberías distribuidoras. ¿Está claro? El otro tipo de componente que tiene una red de distribución son las acometidas domiciliarias, que son aquellas tuberías que salen de las tuberías principales de las tuberías de la red para alimentar a cada uno de los usuarios. Estas acometidas domiciliarias se colocan en donde exista un usuario para poder entregarle el agua a mí. Otra componente son las estaciones de bombeo. O sea, muchas veces cuando yo puedo, y supongamos que vamos a sacar, que es este ejemplo que está puesto aquí, vamos a sacar el agua de un acuífero, tenemos que perforar un pozo y colocar una estación de bombeo. Esta estación de bombeo, en este caso, alimentará un tanque y del tanque se entregará por gravedad. En Santa Cruz se perforan las estaciones de bombeo dentro del área de cobertura y se entrega directo a la red porque no se justifica un tanque por las alturas que demandan estos tanques de acuerdo a la topografía y a la extensión que tiene Santa Cruz. Entonces, estas estaciones de bombeo también forman parte de un sistema de distribución. Otra componente son los tanques de almacenamiento, que pueden o no aparecer dependiendo de la topografía del terreno y de la magnitud del área de cobertura. Otro de las componentes de un sistema de distribución están los medidores, que pueden ser los macros medidores que yo coloco a la salida ya sea del tanque o a la salida de una bomba, si es que bombeo directo a la red, para poder controlar el volumen que yo voy a entregar a la red. Y además están los micromedidores, que son los medidores que yo coloco, los hidrómetros que coloco en las acometidas para controlar el consumo de cada uno de los usuarios. Recuérdense ustedes que la pérdida de volumen, o sea, el volumen entregado menos el consumo, menos la sumatoria del consumido, tiene que ser menor o igual al 15% del volumen de pérdida. ¿Está claro? Entonces, para eso es que controlo los macros, coloco los macros y los micros medidores. Otra de las componentes son los hidrantes. Normalmente yo tengo que colocar por norma, que ya lo vamos a aprender en esta unidad, cada 500 metros, según la norma boliviana, debo colocar un hidrante para sofocar los incendios. Estos hidrantes tienen la función de que evitar de que el carro bombero recorra grandes distancias para cargar su camión cisterna y ir a sofocar el incendio donde éste esté ocurriendo. Entonces, por eso es que se colocan estos hidrantes. Estos hidrantes, como vamos a ver, se colocan en las esquinas de las calles y sobre las aceras para evitar que sean golpeados al colocarlo en una avenida como tal. Otro de las componentes son los accesorios, entre los que se encuentran las T, como vemos aquí. Esta es una T, este es un codo, esto es una cruz, están las válvulas, etcétera. Son los accesorios que se colocan. ¿Está bien? Entonces, esas son las componentes de un sistema de distribución de agua potable. Ahora, pueden o no aparecer dependiendo de las características del proyecto. Por eso les digo que un proyecto nunca se asemeja a otro.
O sea, siempre cada proyecto tiene que ser calculado y diseñado. No es que me voy a copiar esta red y la voy a poner en mi nuevo proyecto. No, cada proyecto responde a el área de cobertura, responde a la población, responde al tamaño de, ¿cómo se llama esto? A la topografía del lugar, o sea, responde inclusive hasta el tipo de terreno que tenemos. Entonces, ningún proyecto se asemeja a otro. Bueno, vamos a ver en el punto 4 cuáles son las formas de alimentación de una red de distribución. Nosotros podemos alimentar la red de distribución de dos maneras. Una por bombeo directo, que es lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra, que esta por bombeo directo tiene que ver con la topografía. Cuando yo calculo mi red y calculo la altura del tanque y este me da mayor a los 35 metros, entonces no se justifica colocar un tanque. En ese caso, entonces bombeo directo a la red, sin la presencia de un tanque. Ahora, cuando la topografía me permita, por el desnivel que tiene el terreno, garantizar la colocación de un tanque, bueno, pues la otra forma de alimentación que tengo es por gravedad. ¿Está bien? Ahora, aprovechando la altura del tanque y las diferencias de cota topográfica. Cuando yo entrego a la red el agua por bombeo, tengo siempre el inconveniente del consumo de energía eléctrica, lo cual me va a encarecer el costo de la operación del sistema. ¿Por qué? Porque el consumo de energía eléctrica me introduce un nuevo costo en mi factura que voy a entregar. Y entonces, generalmente, este costo de consumo de energía eléctrica, pues lógicamente me incrementa la factura que le tengo que cobrar al usuario. Entonces, de preferencia, siempre se prefiere la entrega por gravedad, pues se aprovecha la topografía de la zona y bueno, al aprovechar la topografía de la zona no tenemos consumo de energía, lo cual se logra una economía en la operación. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora en el punto 5 la clasificación de una red de acuerdo al flujo. De acuerdo a la forma de circulación del flujo en la red puede ser con flujo por bombeo o flujo por gravedad. Y también se puede clasificar con flujo monodireccional o flujo bidireccional. Bueno, ya vimos que cuando hablamos de la clasificación de la red de acuerdo al flujo, con flujo por bombeo, se tiene el inconveniente del consumo de energía. Y cuando hablamos de flujo por gravedad, se obtiene economía en la operación porque lógicamente no se le incrementa a la factura el costo del consumo de energía eléctrica. Ahora, de acuerdo a la clasificación del flujo en cuanto a flujo monodireccional o bidireccional, cuando hablamos de que una red tiene flujo monodireccional, significa que la red es alimentada desde un solo punto. O sea, el ingreso de agua a la red se realiza por un solo punto. Y cuando hablamos de flujo bidireccional, nos estamos refiriendo al ingreso de agua a la red por dos o más puntos. Por ejemplo, las cooperativas en Santa Cruz se alimentan, por ejemplo, en Guarne. En Guarne se tienen 9 estaciones de bombeo. ¿Qué quiere decir? Que a través de 9 puntos, se alimenta la red. ¿Cómo se clasificaría la red de Guarne? Con flujo bidireccional. A pesar de que entran múltiples alimentaciones, pero cuando hay dos o más, el flujo, la alimentación de la red se caracteriza por ser con flujo bidireccional. Ahora, cuando la red se alimenta, vamos a suponer, de un solo tanque elevado y del tanque elevado se ingresa a la red por un solo punto, entonces se conoce como flujo monodireccional. ¿Está bien? Ahora bien, a partir de las 4 clasificaciones anteriores, o sea, flujo por gravedad o por bombeo
y la otra, que es flujo monodireccional o bidireccional, se obtienen 4 nuevas combinaciones de esas clasificaciones. ¿Y cuáles son esas combinaciones? Bueno, puedo tener una red que puede ser alimentada por flujo por gravedad desde un tanque unidireccional con depósito a la cabeza de la red. O sea, tengo flujo monodireccional, flujo por gravedad unidireccional, porque solo voy a ingresar el agua por un solo punto desde el tanque, con depósito ubicado en la cabeza de la red. Claro, esa es la primera clasificación. La segunda clasificación es de flujo por gravedad, pero en vez de ser monodireccional es bidireccional, porque voy a alimentar la red de 2 puntos con depósito a la cabeza y en la cola de la red. Evidentemente que este es el sistema que mejor funciona. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo el flujo por gravedad. No tengo consumo de energía, por ende no le cargo el costo de la energía eléctrica a la factura. Pero además, como tengo el flujo bidireccional en 2 direcciones, eso significa que voy a tener, como vimos en clases anteriores, una mejor distribución de las presiones, y ya vamos a ver en esta clase que también voy a tener menos diámetro en la tubería principal, que es la de mayor diámetro que contornea todo el área de cobertura. Entonces, de preferencia, esto sería lo ideal. Claro, no siempre las condiciones topográficas del terreno te lo permiten, por ende, este caso es bastante difícil que se pueda dar, a menos que estemos en los valles, donde tengamos zona montañosa y una población en una zona baja. El otro tipo, la otra combinación de flujos que podemos tener es flujo por bombeo directo unidireccional con tanque a la cabeza. O sea, que bombeo al tanque y el tanque entrego por gravedad. Esta se llama flujo por bombeo directo unidireccional con tanque a la cabeza. Si alguno de ustedes vive en algún pueblo pequeño o ha visitado algún pueblo pequeño, se van a dar cuenta que esta es la combinación, o sea, esta es la clasificación más típica de estos pueblos. Se bombea ya sea de una fuente superficial o subterránea hacia el tanque, y el tanque se entrega por gravedad. Por ejemplo, una red que se caracteriza por eso, porque bueno, yo estuve ahí trabajando, es por ejemplo ¿cómo se llama esto? En Concepción, que hay una planta potabilizadora, de la planta bombean al tanque elevado en el pueblo y del tanque entregan por gravedad. O sea, ese flujo por bombeo directo unidireccional, porque se entrega el agua en una sola dirección y el tanque se coloca a la cabeza. Y la cuarta combinación es flujo por bombeo directo bidireccional con tanque a la cola. O sea, bombeo a la red directo, pero tengo un tanque en la cola. En las horas de baja demanda, este tanque se llena, y en las horas de alta demanda entrego el agua, ya sea por el tanque como por el bombeo directo a la red. Esta se conoce como flujo por bombeo directo bidireccional, donde el tanque lo coloco en la cola. Entonces, esas son las 4 clasificaciones de acuerdo al flujo que nosotros podemos darle a una red de distribución. Bueno, vamos a ver las ventajas que tiene el flujo en 2 direcciones. ¿Qué significa eso? Las ventajas que tiene el flujo cuando yo ingreso el agua a la red por 2, o sea que el flujo es bidireccional, o sea, entrego el agua a la red por 2 o más direcciones. Por ejemplo, si vemos acá, esta vamos a suponer que es flujo por bombeo directo al tanque y flujo unidireccional, porque del tanque entrego el agua a la red en una sola dirección.
Por eso es flujo por gravedad y unidireccional. Si nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que colocamos el tanque aquí e ingresamos el agua a la red, nosotros vamos a ver como el flujo entra en una sola dirección. De esta tubería que sale del tanque tenemos que entregar el caudal de diseño de la red, el total. Entonces aquí, cuando ya el agua se va a bifurcar para ser distribuida a través de la tubería principal, por aquí va a pasar, vamos a suponer, el caudal de diseño sobre 2 y por aquí el caudal de diseño sobre 2. Sin embargo, si tengo flujo bidireccional que entrego en dos direcciones, voy a entregar la mitad por esta dirección, que es QDD sobre 2, caudal de diseño entre 2, y la otra mitad desde esta dirección, que es caudal de diseño entre 2. Cuando yo voy a distribuir aquí, ¿qué cosa es lo que voy a obtener? Que este caudal que va a pasar por este tramo es Q de diseño entre 4 y aquí es Q de diseño entre 4. No es lo mismo calcular el diámetro de la tubería para un medio del caudal de diseño que calcular el diámetro de la tubería para un cuarto del caudal de diseño. Entonces, como podemos ver, el flujo en dos direcciones me permite, ¿qué cosa? Disminuir los diámetros de las tuberías principales, que es por donde va a ingresar el mayor aporte de el caudal a la red, y eso me va a traer como consecuencia economía en mi red de distribución. Y además, el flujo en dos direcciones, si tuviera el flujo unidireccional, es esta alternativa que tengo acá. Aquí tengo la presión máxima, pero en la medida en que me voy alejando de la red, le voy restando las pérdidas de carga y lógicamente que la distribución tiene una forma decreciente. El comportamiento de las presiones tiene una forma decreciente en la medida en que me voy alejando del punto de ingreso del agua a la red. Sin embargo, en esta otra alternativa de flujo en dos direcciones, por aquí voy a ingresar con la altura máxima y por aquí voy a ingresar con la altura máxima o la presión máxima, y entonces en la medida en que me voy alejando va a ir disminuyendo, pero nunca como en este caso, porque la mitad va a ser cubierta por la carga que tenemos aquí y la otra mitad por esta que tengo acá. O sea que podemos concluir que el flujo en dos direcciones me permite, en primer lugar, utilizar tuberías de menor diámetro en las tuberías principales, y en segundo lugar me permite garantizar un mejor comportamiento en la distribución de las presiones. ¿Está bien? Entonces eso quiero que les quede claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se clasifica la red de acuerdo con las instalaciones de tubería. Bueno, de acuerdo a la forma en que nosotros instalamos las tuberías, las redes se clasifican de la siguiente manera. Red ramificada o abierta, como podemos ver aquí, es una red vamos a alimentar la red, sale una tubería principal, a partir de la cual salen las tuberías secundarias de acuerdo a la dispersión de los domicilios, y de las secundarias salen las tuberías de distribución. Pero fíjense ustedes que el concepto de red ramificada o abierta es que se va ramificando en la medida en que se avanza con la tubería principal, pero todos los puntos terminan en un tapón, o sea que no tienen continuidad. Aquí hay que poner un tapón. Generalmente vamos a aprender que lo que se coloca es una válvula para purgar esa tubería. Aquí terminaríamos con un tapón o una válvula. Aquí igual. Por eso es que es abierta, porque en ningún momento las tuberías se cierran entre sí. ¿Está claro? Ahora, el otro tipo de tubería, de red, de acuerdo a la instalación de las tuberías, se conoce como la red mallada o cerrada.
Fíjense ustedes que todos los puntos, todas las tuberías se interconectan entre sí. ¿Está claro? O sea, se cierran, se forman anillos, se forman mallas cerradas. A diferencia de esta que nos quedamos con tuberías con tramos totalmente abiertos que no tienen conexión con otras tuberías. Esta tubería, esta red mallada o cerrada es la ideal. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en una red ramificada, aquí, por ponerle un ejemplo, en este tramo que no hay circulación, porque aquí voy a tener un tapón, aquí tiende a acumularse los sólidos que ingresan a la red. Recuérdense ustedes que una red de distribución, en un sistema de distribución de agua, el agua potable lleva hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Entonces, en las redes ramificadas o abiertas, en los lugares donde no hay continuidad de flujo, la velocidad aquí de circulación es 0. Y entonces, aquí es propenso para que se acumulen esos sedimentos que pueden llegar a podrirse y lógicamente a transmitirle olor y sabor al agua, y es donde se pueden proliferar los nemantemitos, que son los gusanitos transparentes que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en una red mallada o cerrada, no hay margen de que se queden los sedimentos. ¿Por qué? Porque el flujo en todos los tramos está en constante movimiento. ¿Está claro? O sea, siempre vamos a tener circulación en todos los tramos. Esa es una gran ventaja que tiene esta red mallada o cerrada. Bueno, y el otro tipo de clasificación de la red, de acuerdo con las instalaciones de tubería, es la red combinada, que es donde tenemos partes de la red malladas o abiertas y partes de la red mallada o cerrada. ¿Está claro? Si ustedes me preguntan a mí, Santa Cruz tiene una red combinada, porque hay puntos en donde hay zonas muertas, o sea, puntos donde no hay continuidad de las tuberías. Eso te estoy hablando en la gran mayoría, por no decir en la totalidad de las redes. Y hay zonas en que las tuberías están cerradas entre sí, formando circuitos o mallas, por ende, es una red mallada o cerrada. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver las características de cada una de estas tuberías, o sea, de cada una de estas redes. Vamos a ver las características fundamentales. Por ejemplo, la red ramificada o abierta. En esta red de la tubería principal, como se ve aquí, que es la de color rojo, parten los tubos de las tuberías secundarias y a su vez de ella parten las tuberías de distribución. ¿Está claro? En este sistema, cada punto de agua recibe el agua de un solo conducto, lo que implica que la rotura de un tramo de tubería en el punto donde se rompa hacia aguas abajo se quedan sin servicio de agua. Supongamos que aquí hubo un reventón en esta tubería. Como el agua llega en una sola dirección, como ustedes pueden ver acá, si aquí se rompe la tubería, todo lo que está aguas abajo, todos los usuarios que están aguas abajo de esa rotura, se quedan sin el servicio de agua. ¿Está bien? Hasta tanto se termine la reparación. Este tipo de red, ustedes podrían decir, ¿para qué la voy a usar? No, este tipo de red generalmente se utiliza o estamos obligados a utilizarla cuando tenemos poblaciones que están dispersas a lo largo de la carretera. Si usted ha viajado por las carreteras de Bolivia, usted va a ver que los pueblitos se asientan en el entorno de la carretera, a ambos lados. Entonces la población, usted recorre, hay veces que recorre 1, 2, 3 kilómetros y el pueblito está paralelo a la carretera. Entonces en esos casos es muy difícil porque la población está dispersa que yo pueda construir una red mallada o cerrada. Lo que normalmente se utiliza es que se tira una tubería principal a todo lo largo de la longitud del pueblo y
De ahí se sacan, lógicamente, la secundaria y las tuberías distribuidoras. ¿Está bien? En Bolivia esto es típico en los pueblos al salir de la ciudad. La red mallada o cerrada, esta red se caracteriza porque en un nodo, el agua llega a un nodo en dos o más direcciones. Por ejemplo, miren acá, este nodo que está aquí, el agua puede llegarme por aquí o puede llegarme por acá. Este nodo que está aquí, el agua puede llegarme en esta dirección, El que tiene el micrófono encendido, que lo apague, porfa. Me está retumbando en el oído. Esta dirección y en esta dirección. Fíjense ustedes que este nodo puede llegar el agua por cuatro caminos diferentes. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? ¿Y qué ventaja nos trae eso? Bueno, eso nos trae como ventaja que, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay una rotura donde tengo puesto mi puntero. Entonces, yo voy a cerrar válvula aquí y aíslo solo esta tubería, este tramo de tubería. Y en el resto voy a seguir prestando el servicio sin tener que interrumpirle el servicio a los usuarios. Solo se le va a interrumpir el servicio a el tramo de tubería que esté dañado por la rotura. Entonces es una gran ventaja porque lógicamente no inhabilita el servicio al resto de los usuarios. ¿Está bien? Este sistema mallado se utiliza generalmente en zonas donde la población está concentrada. Por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz, la mancha urbana está concentrada en un área. Entonces, por ejemplo, la Guarne, la mancha urbana está concentrada en un área. Entonces, en ese caso, sí se puede lograr implementar este sistema mallado o cerrado en esas zonas densamente pobladas y donde la población está concentrada en un núcleo urbano. Ahora, existen dos tipos de redes malladas o cerradas, que son las redes malladas totalmente interconectadas. Fíjense ustedes que todas las tuberías se conectan entre sí. Aquí esta tubería se conecta con esta otra mediante una T. Esta tubería se conecta con esta mediante una cruz. Y así sucesivamente. Cuando todas las tuberías tienen un accesorio que la conectan entre sí, se conoce como red mallada totalmente interconectada. ¿Está bien? Ahora bien, existe otro tipo de red que es la red mallada parcialmente interconectada. Fíjense que se conectan las tuberías principales con las tuberías secundarias y las tuberías secundarias entre sí no se conectan, sino que este salto que significa que una pasa por debajo y la otra pasa por encima y lógicamente no tiene ningún accesorio de conexión. Lo ideal sería esta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una rotura, aquí se minimiza el área, pero imagínense que yo tengo una rotura aquí, tengo que cerrar aquí y todos estos usuarios se quedan sin agua. Entonces, por eso es que esta es más ventajosa que esta. Ahora, ustedes podrían preguntarme, el que tiene micrófono abierto, por favor. Ustedes podrían preguntarme, bueno, ¿y por qué? Si este es mejor, ¿por qué? No lo enciendan porque lo voy a inhabilitar y después no va a tener derecho a preguntar. ¿Está bien? Entonces,
Bueno, eh, este sistema de red mallada parcialmente interconectada es un sistema que se coloca cuando no hay los recursos suficientes como para poder comprar todos los accesorios de interconexión. Entonces, cuando no hay muchos recursos disponibles para implementar la red, entonces se acude muchas veces para evitar prestar el servicio en todo el área y no limitarlo, que se acude a este sistema de red mallada parcialmente interconectada. ¿Está bien? Bueno. Y por último, tenemos la red combinada, que la red combinada es una aplicación de las anteriores. O sea, es un sistema en el cual tenemos parte de la red ramificada o abierta y parte de la red mallada o cerrada. Ese es el caso de Santa Cruz. Una experiencia que yo tuve en Cospaí, y bueno, he visto en el Torno, he visto en Guarne, porque a todos ellos les he calculado la red de distribución. Es que, por ejemplo, en el Torno, en Guarne, cuando yo estuve, no en Guarne, perdón, en Cospaí, cuando yo estuve asesorándolo, que estuve un año ahí asesorándolo, encontré que habían tramos de tubería que por 50 centímetros, por 1 metro, no se completaba, no se cerraba una malla o un circuito. Entonces, claro, muchas veces eso tiene que ver por el desconocimiento de las personas que operan ese sistema. Pero lo correcto siempre es que si yo puedo cerrar la mayor cantidad de tubería y transformarla en una malla cerrada, eso me trae las ventajas de que no se me va a acumular sedimento sólido, de que no corro riesgo de que tenga malos olores o sabor el agua y peor que se produzcan los gusanitos nematemitos. ¿Está claro? Entonces, eso es un elemento que ustedes siempre deben tomar en cuenta a la hora de diseñar una de estas redes como tales. Como se puede ver, estas redes va a depender mucho de la disposición que tenga la población donde usted vaya a construir o diseñar su red de distribución. ¿Está claro? En función a la forma en que se manifieste la población, pues lógicamente usted va a adoptar una u otro tipo de red en función a la magnitud y a que esté o no agrupada la población. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda que tengan? Hasta aquí vamos a llegar, que bueno, vamos a ir dándole conocimiento de a poco para irlo, para que no nos quedemos, porque viene una parte que es muy importante, que es donde vamos a ver los tipos de tubería, la explicación de cada una de ellas, etcétera. Y bueno, eso nos va a llevar un poco de tiempo, por eso yo la he dividido de manera tal de que puedan tener toda la información. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos visto? ¿Alguna duda de lo que hemos aprendido hasta ahora? No hay No, duda. Inge, disculpe, Sí, Inge, está grabando la clase, creo, ¿lo va a subir a algún lado, una plataforma? ¿Enlace? no, la clase yo no la estoy grabando, la está grabando el CCT. Yo estoy utilizando la plataforma, o en este caso, el, el estoy utilizando la plataforma del CCT de la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, el Zoom que estoy empleando es el que ellos han habilitado para darles estas clases hasta tanto, bueno, se resuelve el problema de la humarera. El CCT es el que está grabando las clases, no sé si ustedes lo conocen, es Yerko con el que he tenido contacto y él es el que está grabando las clases. Yo solo, él me habilita como auspiciador
perdón, como anfitrión, y yo doy las clases, pero él es el que está grabando las clases. Entonces podrían acudir ahí al CCT, ver a Yerko y bueno, que Yerko se los pueda pasar. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Gracias, ¿Quedó ingeniero. claro? Sí, Bueno, doctor. ¿alguna otra duda que tengan, por favor, de lo que hemos visto? Esto ya es importante que ustedes empiecen a aprenderlo porque, por ejemplo, ya ustedes por ver un plano van a una cooperativa, por ejemplo. Normalmente las cooperativas acá en Santa Cruz, bueno, una gran parte de ellas, usted llega a las cooperativas y en el departamento técnico tienen pegado un plano en la pared, enmarcado, y ese plano es el plano de la red. Entonces ya ahí ustedes pueden identificar, por ejemplo, para ese tipo de red, si por ejemplo es alimentada por pozo, por varios puntos, entonces es alimentación por bombeo y bidireccional. ¿Está claro? Ahora, si ustedes observan que hay una tubería que no tiene continuidad y hay tuberías que están conectadas entre sí, entonces es una red combinada. Si ustedes observan que todas las tuberías se interconectan entre sí, es una red mallada. Si ustedes ven que en el plano la red no se conectan, no tienen circuitos cerrados, entonces es una red ramificada. O sea que ya con esto ustedes pueden visitar cualquier cooperativa, ver los planos y por supuesto ya ustedes pueden clasificar ese tipo de red tranquilamente con el conocimiento que han aprendido. Lógicamente que vamos a ver cuando empecemos a ver lo del diseño, que el cálculo de la red, en este caso, va a depender del tipo de red que nosotros tengamos. O sea, ese es otro elemento importante que ustedes tienen que tener en cuenta. El cálculo de nuestra red va a depender del tipo de red. Por ejemplo, una red ramificada o abierta, su cálculo es totalmente diferente al cálculo de una red mallada o cerrada. Bueno, ya la combinada es una combinación de los dos cálculos, ¿no? Las partes abiertas se calculan como red ramificada o abierta y las partes cerradas como una red mallada o cerrada. Pero fíjense ustedes la influencia que tiene el tipo de red que tengamos que nos va a implicar a adoptar un cálculo u otro cálculo en función de el tipo de red que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de hacer, vamos a suponer que a usted lo contrata cualquier cooperativa, como me pasó a mí. Me contrata, por ejemplo, Warner para que yo le haga el cálculo de la red. Entonces, lo primero que yo hago es ver un plano en planta, como les decía, el plano en planta de la red que ellos tienen actualmente, porque eso es lo que le pasa a la mayoría de las cooperativas, que estas cooperativas lamentablemente han crecido a dedo, como digo yo. O sea, para poder diseñar, construir una red, tiene que estar avalado por un cálculo hidráulico, porque si no va a fracasar. Y es lo que le ha pasado a estas cooperativas. Por ejemplo, el Torno, el mismo Warner, Jorochito, que yo le calculé la red. ¿Qué le pasaban a estas cooperativas o Warner? Que empezaron a crecer sin un cálculo y lógicamente los directivos, que son los que toman las decisiones, no son conocedores del tema, no son la gran mayoría o la totalidad, no son ni ingenieros civiles. Entonces, al no entenderle el tema, vamos a suponer que dicen, queremos darle agua a una nueva urbanización que está surgiendo dentro de nuestra área. Y entonces los directivos dicen, compra tubería de 2 pulgadas. Pero cuando compra la tubería de 2 pulgadas, como es la tubería de un diámetro pequeño, entonces ahí se consume mucho porque las pérdidas son muy grandes. Mientras el diámetro es más pequeño, la pérdida de carga es más grande y entonces la carga que te da la bomba o la altura del tanque te la vas a consumir muy rápido con las pérdidas de carga. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría. Ya cuando ellos se ven
como es el caso de Torno, como es el caso de Warner, etcétera, que ellos ya no pueden garantizar la presión, ya no pueden garantizar la presión de la red con las cargas que tienen las bombas, entonces viene y dice, por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Mire, en el Torno, por ejemplo, había una parte donde empieza el cerro, cuando usted va de aquí para el Torno, en la mano izquierda, que el agua no llegaba ni al grifo de 50 centímetros. Entonces, eh, eh, en ese caso, me llamó el gerente y me dijo, tengo este problema, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedes hacer es simular la red. ¿Para qué? Para que coloque los diámetros que sean necesarios para que llegue la presión requerida por norma a esos puntos alejados. Entonces, por eso siempre yo le digo a los estudiantes que no se puede construir una red si es que no está respaldada por un cálculo hidráulico, porque al final vas a fracasar, porque vas a ver que no vas a llegar con la presión a los puntos que tú quieres y al final tienes que morir, como es el dicho, como dice el dicho, el pescado muere en la orilla y vienen a que uno le calcule la red porque ya no saben qué hacer. ¿Está claro? Entonces, todos estos conceptos que nosotros estamos aprendiendo ya van en función a que nosotros podamos decidir, por ejemplo, el cálculo que nosotros tenemos que realizar. ¿Por qué método vamos a calcular nuestra red? No es el mismo para la red ramificada abierta que para una red mallado cerrada. ¿Está bien? Entonces, por eso yo les digo, vayan estudiando todo esto, porque ya esto, cuando lleguemos al cálculo, yo lo doy por entendido por ustedes. Si tienen cualquier duda, deberían aclararla, porque si no, después no van a poder entender el cálculo hidráulico. ¿Está bien? Bueno, si no hay más duda, si no hay duda, entonces nos vamos a ver el lunes. Lo que no se sabe, porque es una incertidumbre todavía, muy prematuro, es si va a haber clases virtuales o va a haber clase presencial. Yo supongo que antes del lunes, este viernes, debe reunirse el COEN y bueno, debe tomar una decisión de la cual la universidad seguro nos va a informar a los docentes y a los estudiantes. De todos modos, nosotros nos mandan esos comunicados como docentes y cualquier cosa yo le avisaría a través del grupo de WhatsApp que tenemos de la asignatura. Entonces, por eso les pido y les recomiendo que estén atentos al grupo para que si la clase va a ser presencial, pues entonces nos vemos en la U y si la clase va a ser virtual, la seguiremos viendo de esta manera. Ojalá, por el bien para ustedes, que ya sea presencial, porque esta unidad es una unidad muy importante y lógicamente muchas veces se limita el que ustedes puedan hacer preguntas, etcétera, y puedan interactuar con el docente. Ojalá que podamos el lunes continuar con clases presenciales. ¿Está bien? Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, entonces les deseo una feliz tarde-noche y nos vemos el lunes, ya sea virtual o presencial. ¿Está bien? Cuídense mucho.